noches a todos. En esta ocasión nos enriquece con su presencia el padre Jorge Ritaco. Él es párroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, que está ubicada en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, concretamente, geográficamente, frente de la Plaza de Pilar. Es un honor, padre, tenerlo como invitado en este ciclo que está auspiciado por CEPEL Pilar, que hemos llamado Descubriendo el Poder Renovador, a través de la mirada de la logoterapia, la filosofía, la política, el arte, el cambio social y en este caso a través de la fe con su presencia. Antes de adentrarnos en nuestra conversación, es fundamental reflexionar sobre el significado profundo de la religión. A menudo empleamos las palabras sin plena conciencia de la riqueza conceptual que encierran. Desde una perspectiva antropológica, la religión se erige como un fenómeno de amplia universalidad, moldeado a lo largo de los tiempos y de las culturas, lo que dificulta su definición concreta. Históricamente han surgido tres corrientes definitorias: la teológica, la filosófica y la antropológica. En la primera categoría encontramos la noción de religión como la explicación racional de los misterios y una respuesta a los sentimientos de soledad ante los enigmas de la naturaleza y especialmente el enigma de la muerte. Según Emil Durkheim, concibe la religión como intrínsecamente vinculada a la organización social. Dentro de la cultura occidental, coexisten religiones primitivas o politeístas y religiones monoteístas o de libros sagrados, fundamentadas en escrituras, en dogmas de fe y principios morales. Por otro lado, la definición teológica y filosófica contempla la religión como un sistema de creencias que busca explicar lo sagrado, lo misterioso y lo absoluto. En este contexto, las funciones primordiales de la experiencia religiosa pueden resumirse de la siguiente manera: el concepto de la cosmovisión y la explicación del mundo, una comprensión del origen, del sentido, del destino y la salvación, una función que está dada por la estabilidad social, el impulso hacia la cohesión grupal a través de la sacralización de elementos como la familia, el trabajo, la moral y la autoridad, junto con instituciones rituales de transición y actos de sacrificio. Una función económica y de control, incluso se asocia al surgimiento del capitalismo, como lo planteó Max Weber, que puede estar ligado precisamente a ciertos aspectos religiosos. Una función psicológica, que es brindar estabilidad emocional al individuo, otorgándole un sentido a la vida y ofreciendo la posibilidad de salvación personal a través de la gracia. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, profundiza sobre la relación entre la religión y la política, como una práctica cotidiana de los presos en los campos de concentración. Él narra cómo, frente a situaciones de adversidad, las expresiones religiosas de los prisioneros eran genuinas y profundas, a menudo sorprendiendo por la intensidad de sus creencias. Agrega cómo improvisaban oraciones y servicios religiosos en rincones o barracas o incluso lugares oscuros como camiones de ganado, que transportaban y daban testimonio de esta fuerza interior y de resiliencia en la fe en los momentos de desafío. Bueno, ¿qué nos puede aportar? Y yo hice una breve introducción, pero creo que para entrar, a veces la sensación que tengo es que como que no tenemos real conciencia de la importancia de la religión, ¿no? Porque es algo cotidiano ya. Yo creo que Viktor Frankl decía que lo que le da sentido a la vida del hombre es lo trascendente, ¿no? Que cuando el hombre encuentra algo que trascienda su vida,
tiene sentido su vida y lo hace vivir a pesar de las dificultades y bueno, su experiencia de vida es eso, ¿no? Y yo creo que es una buena respuesta a cuál es el sentido de la religión en la vida de todo hombre. El buscar la trascendencia y dar respuesta a las grandes preguntas del hombre. El hombre quiere ser siempre y quiere ser siempre de la mejor manera posible. Y las preguntas de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, siempre como que bombardearon el alma del hombre. Digo, bombardearon en un sentido figurado, ¿no? Y el hombre entiende en la fe el poder mirar lo trascendente y darle un sentido en una práctica, que justamente esa práctica se llama, es un rito, ¿no? El ritual. Que lo ritual es muy parecido a la rutina, que es siempre igual, pero es distinta a la rutina porque tiene trascendencia. La rutina no tiene trascendencia, ¿no? La rutina lo hacemos porque lo hacemos y ya está. Sin embargo, lo ritual, cuando se vive en profundidad, hace que lo que va haciendo uno tiene sentido y ayuda a vivir ese sentido de trascendencia, ¿no? Padre, entrando concretamente... Es filosófico. No, pero me parece trascendente. Creo que el aporte esencialmente de Cepel Pilar es precisamente a través de este espacio de reflexión y a través de la educación, de volver a ver, a reconocer todo esto, la profundidad que se tiene, ¿no? Entonces... Si pensamos el tema de la palabra religión, viene de religar, de reunirme, de unirme, de tener comunión, de entrar en intimidad. Y de eso es lo que se trata, entrar en intimidad con Dios. En el caso nuestro de los cristianos es con el Padre, en unión con el Hijo, en el Espíritu, ¿no? Como entonces, vivir la fe desde ahí, vivimos nuestro encuentro de lo que nos hace de alguna manera descubrir que hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Hay una imagen que a mí siempre me quedó, que cuando mi sobrina más grande era chiquita, yo iba a la casa de mis padres y ella me decía, vamos a jugar a la escondida. Bueno, juguemos a la escondida. Ella era muy chiquita. Entonces, contá vos, tío. Bueno, yo empezaba a contar y entonces decía, ya terminé. ¿Te escondiste? Y ella de atrás del mueble me decía, sí, estoy acá atrás del mueble, ¿no? Yo creo que Dios hace eso. Teóricamente está escondido, pero lo que hace la religión es como abrirnos la puerta de la fe para poder decir, ahí está, poder leer los signos. Dios tiene signos para con el hombre. Hay gestos claros de la presencia de Dios, más allá de los personales, que son muchos y variados, pero hay caminos claros donde se ve que Dios se revela, se corre el velo. Revelarse quiere decir eso, manifestarse, correr el velo y nos muestra su presencia en la vida del hombre.
Yendo al análisis de la realidad actual, que es en realidad sumamente impactante y que yo estoy definiendo como que estamos frente a la oscuridad y la incertidumbre, ¿cómo observa nuestra comunidad en este momento? Yo creo que después de la pandemia estamos en una época de cambios muy profundos en la vida del hombre. Me parece que el hecho de encerrarnos, meternos para adentro, nos obligó de alguna manera a algunos a pensar hacia adelante, ¿no? Y a ver qué tenía sentido y qué no tenía sentido. Y creo que un camino de profundidad se manifestó en la pandemia porque nos metieron hacia adentro y nos obligaron como a hacer silencio y a ver salirnos del marco y mirar las cosas un poco más de afuera, ¿no? Mm. Tengo esa sensación y eso repercute. Hace unos días leí algo que decía que después de la Segunda Guerra Mundial el hombre vivió lo que en filosofía se llama el nihilismo existencial, ¿no? Nietzsche y toda su compañía y todo eso. Y creo que ahora también hay como un cambio, que está una vuelta atrás, una vuelta a lo trascendente, una vuelta más a lo interior y eso. Tengo esa sensación. Ya el hombre, al menos después post-pandémico, podríamos decir, piensa dos veces para qué voy a hacer esto, si tiene sentido, no tiene sentido, me ayuda, me hace feliz, no me hace feliz. Entonces, no está atado a ni siquiera, bueno, podríamos pensar políticamente a ideologías o algo, sino está mucho más allá de eso, ¿no? Creo que es así. Y en Pilar se da este fenómeno, ¿no? De los cruces no solo generacionales, sino culturales y de niveles económicos. Y mirá, te voy a decir más, creo que estamos atravesados por la migración también, ¿no? Si antes veíamos muchas personas bolivianas y paraguayas, la migración venezolana también es muy importante en Pilar. Y me parece que Pilar tiene que agradecer que hay muchas posibilidades laborales. Me parece que yo he visto otras comunidades que no tienen tantas posibilidades. Y bueno, eso. Pero también hay una vuelta en cuanto a lo que a mí me compete, a la espiritualidad más metida para adentro. No tanto compartida en comunidad, sino metida hacia adentro. Creo que lo de las redes, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, yo lo veo que mucha gente no va a la misa, por ejemplo, sino que la escucha en casa, en internet, ¿no? Ujú. Por un lado, en ese momento fue muy bueno y bueno, y creo que es como el resultado de la pandemia. También, a la vez, hay como una apertura muy grande a la globalización, porque
nos interrelacionamos con personas de todo el mundo. Yo tengo un primo que se fue a Suecia y vive allá, una prima que vive en Italia o en Perú, y a veces decía uno, uy, ¿cuándo lo veré? ¿Cuándo? Y ahora es cuestión de todos los días. Hace un rato hablamos, mensajito de texto, esto, el otro. O sea, me parece que como que se achicó el mundo, ¿no? Eso creo que es una cosa muy linda de la globalización, ¿no? Con todo lo que hablamos en contra. Hace muchos años, yo recuerdo que cuando yo fui por primera vez a Varadero, estaba acá en Pilar y me trasladaron a Varadero, la discusión era, bueno, Pilar es un mundo globalizado y bueno, que no vengan con eso ahora y esto, el otro. Pero aquí estamos globalizados, así que bueno, ese es un poco el tema. Ese es la mirada positiva. Como todas las cosas, hay un lado oscuro y hay un lado más claro, ¿no? Es decir, depende de qué lugar nos queremos colocar. La siguiente interrogante que me surge a propósito de este diálogo, usted habló precisamente de este cambio, un cambio que tiene que ver con lo social y cuánto acompaña la religión y si es capaz de contribuir a generar este cambio que evidentemente se está dando en forma, yo diré que casi natural, es decir, la pandemia no se pudo manejar, es cierto, hay toda una nueva mirada. Yo creo que la fe desde la mirada cristiana siempre acompaña al hombre en toda situación y en toda circunstancia, porque los cambios exteriores para el cristiano no son los que condicionan al hombre, sino que el cambio del corazón del hombre es el que cambia la sociedad en que vive, ya desde la época de Jesús. No te olvides que si tomás el capítulo 6 de San Juan, a Jesús lo querían hacer rey porque le había dado de comer a 5.000 hombres y se consideraba posible hacer una revolución desde el desierto, liberando al pueblo de Israel, eh, bajo la guía de los romanos. Y Jesús no quiere eso. Juan pone algunas cosas como diciendo, despidió a la multitud, Mateo dice, obligó a sus discípulos a subir a la barca, a irse. Y él quiso, se fue al monte a rezar. Los cambios desde el Evangelio son lentos porque son desde la libertad, primero del hombre, respetando la libertad del hombre. Y esto es lo que más me alegra en la vida de la iglesia. Siempre soy cristiano porque elijo libremente, ¿no? Nadie me obliga a ser cristiano. Y dentro del ser cristiano me siento muy libre, ¿no? Entonces, primero eso, y segundo, parten desde cómo puedo cambiar este mundo que me rodea. Primero comienzo por cambiarme a mí mismo, y en la medida en que empiezo a cambiar desde adentro, desde mi vida, desde mi visión del mundo, del hombre, de mí mismo, es lo que voy logrando cambios en el mundo que me rodea. Por eso los cambios que vive la iglesia y llevan su tiempo, siempre fueron, pareciera lentos, pero a la altura de lo que Dios quiere. Porque sabe que si yo puedo cambiar una estructura, de hecho, bueno, las elecciones del domingo hay un cambio, bueno, se cambia y servirá, sirve, es para siempre. Sin embargo, la iglesia siempre apuntó a los cambios más profundos desde la esencia del hombre, que después ese cambio de la esencia del hombre
lo lleva al hombre a trascender y buscar el cambio del mundo que lo rodea. Estábamos con este tema de los tiempos, ¿no? De la población y los tiempos de Dios y este cambio que se está dando en la sociedad, ¿no? La pregunta siguiente sería si la religión contribuye al diálogo intercultural y a la comprensión mutua en un mundo cada vez más diverso y que está caracterizado precisamente por la polaridad. Sí, yo lo que creo, fíjate que el diálogo entre la cultura española y la nativa cuando vinieron los españoles a la Argentina, sacando la iglesia fue la que vehiculizó el diálogo entre las dos culturas. No, había mucho de corrupción humana, sí, ¿no? De querer ganar dinero, de querer poseer, de ser. Y sin embargo, me vienen a la memoria el trabajo que hicieron grandes sacerdotes, ¿no? Como Fray Luis de Bolaños, a quien conozco mucho más su obra, ¿no? Fíjate vos que Fray Luis de Bolaño acompaña a Hernandarias y funda Callastá en Santa Fe. Es el que descubre la imagen de la Virgen de Itatí, genera. Es el fundador, uno de los fundadores de Varadero. Hernandarias es el fundador con Fray Luis de Bolaños. Y todo eso fue una cuestión de misión, ¿no? De acompañar y buscar. Fray Luis de Bolaños fue el primero que tradujo el catecismo a la lengua vernácula, ¿no? O sea, al guaraní. Entonces, tuvo un esfuerzo por acompañar, compartir, escuchar. Así que bueno, creo que la iglesia en eso, como dice, la define Pablo VI, madre y maestra, ¿no? Entonces, siempre ha sido buscadora del diálogo entre las generaciones, entre los hombres. Sí, 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 sí. Yo lo veo en nuestra iglesia que realmente, como usted decía, este proceso de la migración ha hecho que nos reunamos todos, ¿no? De distintos países, con distintas historias, y que realmente se logre como el principio utópico, ¿no? Que somos todos iguales, y que podemos convivir pacíficamente. Uno de los ejes fundamentales que tiene precisamente la construcción de nuestra sociedad y la sociedad cristiana en particular es la familia. Una familia en la que hoy se ve afectada, es atravesada por distintas crisis que tienen que ver desde lo moral, lo económico, lo espiritual, la pérdida de valores, los cambios de roles, ¿no? de la familia. ¿Cuál es en este momento la labor de la religión en este proceso? Sí, siempre me acuerdo siempre una enseñanza del padre Adal Rikoski, que fue un sacerdote que estuvo acá en Pilar mucho tiempo, misionero del Verbo Divino, con quien compartimos mucho el movimiento Jornadas y también misiones populares, ¿no? Y el padre Adán decía esto, que tomando a Pablo VI también, que la familia es la primera iglesia. Entonces él decía,
prontamente a lo mejor no haya iglesias, pero haya familias que vivan en iglesia. Y es cierto, porque es ahí donde se acuña y se crece desde la perspectiva de la vida de la fe. Nosotros, lo lindo de las parroquias, me contaba un amigo que, bueno, que le habían dicho, sí, ¿por qué no vas acá o vas allá? Y entonces él decía, no, yo voy a la parroquia porque ahí nos juntamos todos, decía él, ¿no? Desde el ingeniero alto vuelo o el político de alto vuelo y la persona más humilde y la mamá de familia y la mamá con sus hijos, la abuela con sus nietos y eso. Y creo que se intenta siempre, las parroquias intentamos siempre de, de, de ayudar a vivir un estilo de familia. De hecho, esta es una de las pocas parroquias que hemos hecho clara la opción por la catequesis familiar, ¿no? Y llamamos y compartimos la vida de la fe con la familia así como está, no estamos preguntando con quién se casó, con quién no se casó, viven juntos, no nos interesa, nos interesa la persona humana y el hábitat, por decir así, ¿no? El entorno, y es ahí donde se desarrolla esa vida de fe, ¿no? Después, los casos particulares, charlaremos, veremos, hablaremos y bueno, y ahí vamos creciendo. Pero eso, creo que hay que tomar desde... Porque vos fíjate que es lo que nos queda a nosotros si no es volver a casa, ¿no? Por eso es tan importante. Yo siempre, cuando daba retiros, decía, me recordaba la película E.T., yo soy viejo, por eso me acuerdo de estas cosas. Y E.T. tenía como una misión, este, como un proyecto así, ¿no? Que era volver a casa, ¿no? Decía casa y señalaba. Y yo creo que el mundo tiene que volver a casa, porque se da cuenta, bueno, de hecho el Papa Francisco dice que hay que cuidar la casa, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante un gesto, un lugar, un signo donde haya paz, tranquilidad, encuentro, donde el alma sienta su paz, ¿no? Esa es un poco la idea. Usted nombra un tema fantástico que es este tema de la paz, ¿no? La paz no solo social, sino la paz interna de cada uno de nosotros. Nada mejor que la parte espiritual cuando nos abraza, cuando nos contiene. Y como usted nombra el tema de Dios permanentemente, como Dios nos acepta, así como somos, con lo que tenemos, con lo que podemos, y está ahí como escondidito. Esa imagen me encantó, la del juego de la escondida con su sobrina. Eh, y a veces los individuos somos tan calificadores, esto me gusta, esto no me gusta, como no practica habitualmente el rito religioso, no, este no es de los míos. ¿Qué puede decir a propósito de esto, de nuestra conducta, no? No, sí, yo creo que, bueno, en estos momentos la Iglesia está invitando, el Papa Francisco, este año está el sínodo, este año, el año que viene, el sínodo sobre justamente el tema de la sinodalidad. La sinodalidad es que la Iglesia tiene que ser de puertas abiertas para todos. Cuando decimos todos, todos. O sea,
a lo mejor a mí no me gusta cómo piensa una persona, cómo es otra persona. A mí me suele pasar y a veces te da ganas de que no, fulano, no. Y sin embargo, creo que la iglesia es para todos. Y esto es lo grande, en lo cual, porque es en la diferencia donde nos enriquecemos. Y además eso, Jesús vino, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, tenía ese significado, al menos en el pan y en el vino, tiene ese significado, que es el sacrificio y es para todos, muere por todos. Entonces, eso no me da derecho a clasificar, ¿no? Mm. De hecho, San Pedro lo dice claro, dice, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Y es cierto, no hace acepción de personas. Y justamente va para todos. Que esto, claro, cuando se mezcla con nuestras pasiones humanas y nuestros gustos, nuestra manera de pensar y todo esto, es cuando más nos cuesta, ¿no? En esto tenemos que pedir mucho perdón a Dios porque también eso, ¿no? Nos cuesta verlo así. Sin embargo, Jesús vino para todos. Así que me parece eso. Y la iglesia está llamada a trabajar en eso. El Papa Francisco insiste muchísimo en esto. Sí, sí. Padre, para ir cerrando este encuentro y realmente verdaderamente agradecida al tiempo que nos ha dedicado, ¿qué mensaje puede dejarle desde esta mirada profunda acerca de la función y este tiempo histórico que nos toca vivir, ¿no? Mira, yo creo que, bueno, yo sé que vos por ahí seguís mis pasos por ahí porque somos muy benedictinos. Y siempre charlando con el abad de, de Jauregui, Jorge, siempre charlamos de eso, ¿no? Hay un dibujito que es muy simple, muy, muy, muy simple de San Benito y que rescata, que se hizo para, no sé cuántos años de la obra benedictina. Y son triangulitos y círculos que significan un monje y habían puesto el lema del Salmo, busca la paz y corre tras ella. Yo creo que en la medida ese tiene que ser nuestro camino, el- la paz. San Ignacio, yo estoy dando mucho los ejercicios, San Ignacio insiste en la regla del discernimiento, la primera es esa, si trae paz y alegría. Cuando hay paz, hay alegría. Entonces, y uno se da cuenta en uno mismo, ¿no? En la vida de todos los días, si mirás hacia tu interior, te vas a dar cuenta por qué no estuviste alegre hoy y por qué no tuve paz. Y bueno, y ahí empezás a pensar, ¿por qué no tuve paz? Y normalmente nos falta la paz cuando sacamos la mirada de Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Leíamos en estos días cuando Jesús se acerca a la barca y va caminando sobre las aguas y ¿cómo es? Va caminando sobre las aguas y Pedro le dice, bueno, mándame, si eres tú, mándame. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. El tema es que se empieza a hundir cuando le quitó la mirada a Jesús, empezó a mirar sus propios pies. Y perdemos la paz cuando empezamos a mirar nuestro propio egoísmo, ¿no?
Y esto es lo que es como las olas, no sé, te iba a decir, es como el tsunami. ¿Cómo se genera un tsunami? Con olitas chiquitas y va generando y termina siendo un desastre total. Eh, yo creo que la paz se va generando por actos chiquititos de todos los días y van generando olitas y van creciendo. Aún en las... Mirá, esto lo perciben hasta los niños, ¿no? Yo cuando recién empecé a ser sacerdote, ser diácono, hacía los bautismos en la parroquia y yo cuando éramos chicos, mi hermana cambió el sueño y dormía de día y lloraba toda la noche, ¿no? Entonces me ponía frenético cuando los chicos lloraban, ¿no? Entonces me ponía re nervioso. Claro, y yo me ponía nervioso y ponía más nervioso a los niños. Me daba cuenta de eso. Entonces aprendí a hacerlo, a bromear con los papás, alguna cosa. Uy, no le dieron de comer, está protestando, algo así, y ya se acababa todo, pum, y el niño dejaba de llorar y estábamos todos en paz. Pero si uno genera, si yo le decía a la mamá, saque ese chico, el chico seguía llorando, todas esas cosas, es peor todavía. Claro. Pero es un ejemplo, ¿no? Puede ser o no puede ser tan así. Pero digo que está bueno ser generadores, usinas de paz. Porque fíjate en la sociedad argentina cómo está. Ya estamos en una cola esperando y la pobre empleada atendiendo y dale, ¿cuándo termina? Y esto y el otro. Y vamos haciendo olas de tal manera que no generamos paz. Entonces, me hace acordar, perdón que me voy a demorar un cachito más, No, 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 todo el tiempo suyo. pero me hace acordar a un señor que se le queda el auto, pincha la goma en el medio del campo y no tenía gato. Y entonces ve por allá una casa muy grande y había luz, era de noche. Entonces dice, voy a ir a pedirle el gato. Y entonces empieza a caminar y empieza a decir, ¿y qué me va a dar el gato? Seguro que se va a enojar y yo lo voy a molestar a esta hora y él me va a sacar rajando, capaz que me saca los tiros, esto y todo así. Y cuando llega, golpea la puerta, el señor abre la puerta y dice, hola, buenas noches, el gato, guardátelo, ¿sabés dónde? Pegó media vuelta y se fue. Entonces, nosotros hacemos eso muchas veces, no generamos paz. Entonces, si generamos paz, si generas confianza, yo soy un primero, a mí recuerdo que en una escuela, cuando estaba en Villarrosa en la escuela, que lo tengo todavía, me regalaron un perrito, tengo en la mesita luz para acordarme todos los días, en una canasta, un perrito de esos peluches, precioso, era un bulldog así, todo de enojo, ¿no? Entonces lo miro toda la mañana y me acuerdo que ese no es el camino. Entonces digo, si generamos eso, yo creo que debiéramos aprender, como decía Madre Teresa, a ser instrumento de la paz, ¿no? Madre Teresa hace rezar todos los días esa oración tan bonita de San Francisco, ¿no? Hazme, oh Señor, instrumento de tu paz. Y uno dice, bueno, ¿cómo voy a ser instrumento? Y allá donde haya odio, ponga su amor. Donde haya angustia, ponga esperanza. Donde no haya trascendencia, ponga fe. Es muy concreta la oración, muy linda. Me acuerdo que fue una de las grandes emociones cuando viajé a Asís, rezarla en la tumba de Francisco, ¿no?
y asumir el compromiso de que tenemos que ser instrumentos de la paz. Y somos, y vuelvo a decir, como si hiciéramos olas suavecitas, generaríamos esa paz en tanta gente. Entonces, vos fíjate que los orientales, una vez en un colegio, en el colegio estaba en Varadero, teníamos un chico que no sabían ni los maestros ni los preceptores, nadie cómo tenerlo, porque era un poco violento y se peleaba con todo el mundo, vivía a las piñas. Y entonces a mí se me ocurrió decirle que vaya a aprender taekwondo. Porque fíjate vos, los orientales dicen que para pelear tenés que estar en paz. No podés pelear ni enojado, ni embroncado, Entonces, santo remedio. Y él sabía que no podía pelear porque no estaba en paz cuando se enojaba, y entonces ahora es grandote y pelea con todo el mundo. Pero en realidad le cambió la vida. Claro. Le cambió la vida. Y ciertamente es eso. Tenemos que ser instrumentos de la paz de Jesús. Hazme, oh Señor, instrumento de tu paz, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Fíjate, las redes, la televisión, el entorno. Ahora en estos días estamos, ganó Milei, y el dólar, vamos a generar. Y la semana anterior, el descuartizamiento la otra semana fue la muerte de una chica, la otra semana, y estamos todo el día, eso. Y la solución no es no ver noticias, porque de alguna manera tenemos que estar informados, pero digo, no, como decimos, no darnos manija, y esto, ir buscando caminos de paz interior. ¿Cuántas veces paramos en el día para decir, ser consciente de que estoy vivo y que vivo y que soy una persona, un amado de Dios, y dar gracias a Dios, ¿no? A mí me ayudó mucho, me ayudó dar gracias, aprender a dar gracias. Porque eso, no nos damos cuenta cuánta gracia Dios tiene con nosotros y cuánto tenemos que agradecer. La Eucaristía, la palabra Eucaristía, la misa, es eso, es una acción de gracia, ¿no? Eucaristía quiere decir dar gracias. Entonces, cuando damos gracias, sabemos que las cosas no son mías, sino que me las regalaron. Entonces, por eso doy gracias, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias, Padre. Para cerrar, quiero compartir con usted un párrafo del libro Vivir con Sentido de Alfred Lengel, que fue discípulo de Viktor Frankl, que dice que si el ser humano fuera inmortal, no necesitaría salir a buscar un sentido a su vida. Estaría terminado. Podría descansar en sí con total complacencia. Si nos mantenemos conscientes de cada situación, es única e irrecuperable, que cada persona es única y no es intercambiable, la esencia de la existencia solo puede consistir en elevarse más allá de la transitoriedad. Cada situación es única e irrepetible y hay que aprovechar cada instante antes de que se pierda y con él parte de nuestra vida. Entonces nos encontramos en la posición existencial de partida. Esa posición de partida es la clase para una vida plena de sentido. No sé si usted quiere agregar algo, pero está en total Muy bueno. Sintonía con lo que usted está diciendo. Por supuesto, estamos en comunión. Gracias, Padre. No, por favor.